Continuamos con estas conversaciones en cuarentena y esta vez hablaremos de ciencia ficción y para eso estamos con Arturo Delgado, un buen amigo. Él es comunicador, informático y aficionado a la ciencia ficción. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Moisés? Aquí, como todos, en cuarentena. Claro, dispuesto a conversar, bueno, de lo que has dicho de la ciencia ficción y algunas otras cosas que puedan venir en relación con la cuarentena también. En estos tiempos de cuarentena, de pandemia, en Netflix muchas personas han estado viendo películas como Virus, Pandemia, Epidemia, Contagio. Se ha hablado mucho en redes acerca de qué libros, qué series, qué películas ver, pero yo sé que hay algo más atrás. Tú me comentabas de un libro muy anterior que hablaba de epidemias ya. Cuéntanos, ¿a ti qué libro es el que te hace rememorar esta situación que vivimos ahora? Bueno, hay una, he escuchado poco mencionar, que es una de Jack London, que se llama La Peste Escarlata. Salió el año más o menos de 1912. Jack London, norteamericano, se crió en Klondike, por Alaska, me parece que es, y tiene varias historias, entre ellas una de ellas bien conocida, Colmillo Blanco. Disney hizo una película, ¿no? De un perro, ¿no? Y es famoso por esa novela, ¿no? Pero la novela esta que te cuento, de La Peste Escarlata, narra la historia de la humanidad justamente después de un contagio de una epidemia, y los sobrevivientes ya han formado una cultura luego de que sucedió esto. Y el protagonista es un profesor, le enseña a los chicos cómo era la civilización antes. Y ya es un viejo que tiene ya unos 80 años. Y es fascinante la novela, ¿no? Es fascinante sobre todo porque habla justo de una pandemia y que tiene algo que ver con la sangre. Eso es lo que te quería comentar, ¿no? Esta historia que me cuentas de un anciano que narra a sus nietos cómo era la vida anterior, suena a que nosotros narraremos después a nuestros nietos, sobrinos nietos, cómo fue esta pandemia. Imagino que también nos preguntarán. Claro, mira que la historia aparece cuando él está compartiendo unos trozos de comida y los chicos se burlan de él, le dice que por qué come cangrejo. Para él eso era una delicia y que le trajeran más y que por favor le trajeran más, y los chicos se burlaban de él, que decían que él hablaba tonteras, que las cosas que él decía no existían. Y él era profesor, tenía un buen estatus en la civilización anterior, y resulta que un día ya los chicos se tranquilizan y se les pone a contar cómo vino la pandemia, cómo se extendió en el mundo y cómo se desapareció la civilización. Los nombres, es algo interesante, los nombres de las tribus que comenzaron a aparecer son los nombres, por ejemplo, de la línea de autobuses, ¿no? El nombre de las empresas. Y entonces cada quien ponía el nombre. Pues es como decir que, por ejemplo, mi tribu yo la formé a partir, pues, por ejemplo, de los buses, el chino o el rápido, ¿no? La siete La tribu tres, de la los siete rápidos, tres. la tribu de los Venegas. Otra cosa interesante de esta novela, había una tribu de los choferes. El líder de la tribu de los choferes se casa con, digamos, se apropia casi, ¿no? La hija del presidente, que justo la había encontrado ahí cuando todo era caos. Y al profesor, que tenía un alto estatus, ¿no? Ya lo dejan como casi sirviente, y el que domina era el más fuerte, ¿no? Y el profesor se lamenta en la novela: ¿cómo es posible que un ser vulgar esté con la hija de un presidente? ¿Cómo puede ser? ¿Qué injusticia? Decía. Increíble. Imagínate que esto pasara ahora, ¿no? La ciencia ficción siempre ha estado pendiente de las distopías, de esos escenarios futuros que no son ideales, lo contrario de una utopía, de ese mundo ideal. Otra característica de las distopías es el miedo a la tecnología. Se cuenta que en literatura la primera distopía es Frankenstein y que tiene que ver con la época de la revolución industrial, pero en estos tiempos las distopías han variado, ¿no? En algún momento depende cuál es la amenaza de ese tiempo y cómo se visualiza que va a afectar el futuro de todo. Que sí tiene que ver con la revolución industrial que ellos estaban viviendo, pero se trataba más de una creación, de algo que ellos estaban percibiendo que podía hacer con la ciencia, que ellos ya tenían la visión de qué podía hacerse con la ciencia. Antes no, ¿no? Antes Jack London no conocían los microbios, digamos, no conocían que había unos seres diminutos que causaban las enfermedades. Jack London sí ya lo sabía, entonces ya pudo hacer su novela. Igual, Mary Shelley también, ¿no? Ya estaban en una época en que las máquinas daban, digamos, cierta velocidad al movimiento o a la sociedad, ¿no? Con los obreros, con los artilugios a vapor que se estaban inventando, entonces ya era previsible que alguien se pusiera
a jugar con esas herramientas para crear una narración de este tipo. Claro, y justamente en ese juego con la tecnología, jugar a ser Dios, nace un monstruo, ¿no? Pero antes también hay otro, digamos el Golem, ¿no? En Europa, pero esto, digamos, están jugando en base a leyendas que vienen muy antiguas, de objetos que pueden cobrar vida, ¿no? Digamos, el Golem creo que lo hacen de barro, muñecos que se mueven, artilugios que comienzan a moverse en base a relojería, ¿no? Como tú has dicho hace un momento, ¿no? O sea, refiriendo a la revolución industrial, cada evolución tecnológica implica también sus mitos y sus leyendas, ¿no? Que lo van acompañando, ¿no? Ahora que hablabas de virus y este libro de Jack London, acabo de recordar otra historia que tiene que ver con virus o que la solución vino a partir de virus y bacterias. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos de Claro, de H.G. Wells. Wells. En este caso, este sí es un escritor de ciencia ficción, digamos, reconocido como tal. En este caso, los enemigos son los que mueren a causa de un microbio, En ese caso ¿no? nos rescataron. Claro, o sea, claro, digamos que sí, ellos no soportaron eso, pero es una muy interesante para la época, muy interesante idea que H.G. Wells lo planteara de esa manera, ¿no? O sea, es asombroso cómo ellos podían imaginarse ese tipo de hecho. A mí realmente me asombra, ¿no? Cómo pensaba ese escritor, cómo podía darle la vuelta a los hechos. Es una narración que para mí en ese tiempo ya todavía no se había visto, sus antecedentes por lo menos, ¿no? A mí me trae un símil con las investigaciones que tienen que ver acerca de la invasión europea a América y estos estudios que demuestran que básicamente se ganó por gérmenes. Hay un libro que se llama Acero, Armas y Gérmenes, me parece. Así es, de Jared Diamond. Ahí se dice de que prácticamente mucha del choque de las civilizaciones e invasiones y la posterior, digamos, dominación, la cultura occidental hacia, en este caso, los americanos, mayas, aztecas, incas, tuvo mucho que ver con el hecho de que fueron contagiados, no tenían defensas frente a todas las enfermedades que traían ellos. No solo ha sido que el choque cultural de las armas y la tecnología que ellos traían, ¿no? Sino que también perdieron bastante población prácticamente antes que llegaran ellos. Se dice que incluso que Huayna Cápac, antes que conociera a los españoles, ya estaba enfermo, ¿no? Yo justamente ahora ando leyendo otro libro de Jared Diamond que se llama Colapso, donde ya considera 5 variables en el análisis de sociedades que colapsaron, que tiene que ver con cambio climático, entorno medio ambiente, vecinos enemistosos o algo así, amenaza de vecinos y dos más, y hace un análisis de varias partes, es bastante interesante. Quería volver a la ciencia ficción. Yo recuerdo una colección de libros azules, larga, que siempre la veías en la venta de libros de segunda, con muchas historias de ciencia ficción. ¿Tú las has leído todas? Las tenías, creo. No las he leído todas, es una publicación que viene de Argentina y que tú la veías por Colmena, por Quilca, veías bastante de esos libros. Es una colección extensa, yo diría que más de 100. Yo me la empecé a comprar en 94, 95, 96, por ahí. Yo iba siempre y me compraba siempre un libro, me compraba. Y ahora, bueno, los tengo acá en la casa, ¿no? De esa colección yo he leído, la verdad, un solo libro, 2001 Odisea en el espacio. Y he visto Hagan sitio, que luego hacen la película de Soylent Green, La Soya Verde, con Grant Charlton Heston. Ahí trata el tema de sobrepoblación. Cuéntanos sobre Hagan sitio. Sobrepoblación es una idea o es un miedo que yo recuerdo cuando era estudiante en primaria. Yo tenía un profesor que nos hablaba de la sobrepoblación y también recuerdo que haber leído un artículo en Selecciones. Hubo un tiempo en que la sociedad tuvo un poco de miedo, los gobiernos tuvieron un poco de miedo sobre la población. Decían que si nos expandíamos o crecíamos demasiado, bueno, el planeta o los recursos no iban a soportarlo. También me acuerdo de un artículo de Isaac Asimov que trataba la Tierra como una nave espacial y que si seguíamos al ritmo de crecimiento poblacional, lo que iba a pasar es de que el peso de los humanos iba a sobrepasar el peso de todo el planeta. ¿Y el planeta se iba a Y caer o iba a tener un no, desequilibrio? él extrapolaba, me imagino que pensando en que íbamos a tener colonias en el espacio. Y claro, me imagino que ese miedo hizo que Harry Harrison escribiera Soylent Green, del cual hicieron la película que tú mencionas. En esa novela, la gente se encuentra hacinada. El protagonista es un policía que por su cargo tiene ciertos privilegios. Realmente tiene
tiene que compartir su casa con varias personas. Lo que resulta realmente aterrador, digamos, es la comida que realmente no pueden conseguirla, el agua no la pueden conseguir, no pueden andar por las calles. Es como si todo el planeta sería una especie de mercado central, no podrías andar por las calles. La película lo refleja muy bien y el final tiene, bueno, algo que tendrían que ver la película o tendrían que leer el libro, ¿no? Para no contarles todo, ¿no? Pero de verdad, resulta, digamos, apabullante al pensamiento imaginar un mundo donde todo esté hacinado y no tengas casi esperanza en el futuro, porque eso es lo que se trasluce en la novela. No había esperanza, ¿de dónde ibas a sacar comida? ¿Qué ibas a hacer? Todo se caía poco a poco. Acá veo que el libro es del año 66, así es, Harry Harrison, en inglés se llama Make Room, hagan sitio, y la película Soylent Green es del año 73. Yo recuerdo haber visto esa película y empieza con una escena Charlton Heston caminando sobre la gente, pisando personas mientras Claro. caminaba, y este tema que hablas de la comida, el espacio y como tú dices, desesperanza, ¿no? No les vamos a contar a los que nos escuchan qué es lo que comían, porque justamente era la soya verde y es parte de la trama, pero recomendamos esta película. Hablando de Charlton Heston, él hizo Omega Man. Es la tercera versión no, la segunda, ¿no? La segunda versión de la novela Soy Leyenda de Richard Matheson. Richard Matheson es conocido también por hacer la pelea de robots donde sale este actor australiano que hizo de Gepardo en X-Men. Ah, qué buena película. Gigantes de Hannes, Acero. ¿no? Esa es de Richard Y, Matheson también. y ha hecho muchas otras, entre ellas, pues, Soy Leyenda. Yo vi la versión fílmica hace poco, porque la estuve buscando y está en YouTube, ese con Vincent Price. La versión Y original, la primera versión. la primera versión. Ese con Vincent Price. Vincent Price es conocido, pues, por hacer de película de terror, ¿no? De vampiro, ¿no? Y claro, y esta Soy Leyenda, llegué a leerla en una compilación de ciencia ficción y ahí descubrí yo a Richard Matheson. Ahí narra pues es ciencia ficción donde él hace que llega a crear un mundo vampiresco, pero él llega a mezclar lo que sería ciencia ficción pero con los mitos de vampiros, ¿no? Y llega a ser pues una historia aterradora porque en la ciudad, en el planeta, solo existe un solo individuo, un solo hombre, ¿no? Que aún así todavía tiene esperanzas de tener una cura para todos los zombies vampiros que estaban andando por la ciudad y que en la noche se levantaban. Pero el final de la novela de Richard Matt es una vuelta de tuerca realmente. Y eso también yo diría, o sea, es que no, tendrían que leer la novela para que se den cuenta, pero lo principal es que el hombre está solo, ¿no? En la ciudad, desesperado por conseguir una cura y se da cuenta que hay otra realidad. Y esa otra realidad creo que hicieron reflejarla también en la película, la última versión con Will Smith. Así es. Quería Y contar esa que... tiene dos finales. ¿Cómo que tiene dos finales? ¿Cuál? ¿La última Claro, película de tiene dos Will finales. Smith? Hay una, claro, sí, yo la vi y ese final, yo la he visto en YouTube y ese final no la han puesto, no la pasaron en la película, ¿no? Pero tenía otra trama, otro final, A porque ver, era diferente a lo que hemos visto, ¿no? pues eso no lo sabía, yo no desconocía. Sí, me parece que está en YouTube y ahí se puede ver, hay que buscar el final alternativo. Es más fiel a la novela. En cambio, la de Charlton Heston, tú ves ahí, es un poco más 70, tiene más acción. No la he visto la película, pero he visto partes y realmente no sé de dónde conseguirla, pero veo que el pata está más un tema hippie, ¿no? Mira que yo la tengo, te la puedo pasar. Por ahí lugar, en algún disco duro la debo tener esa película. Pero Bueno, quería sí, puedes comentarte armar que tu servidor de películas. efectivamente estoy viendo el último hombre sobre la Tierra, película con Vincent Price del 64, y que es una película ciencia ficción italiana estadounidense del 64, y de Omega Man con Charlton Heston es la película del año 71. Yo he visto Omega Man, no he visto el último hombre sobre la Tierra, pero también me quedó la imagen de Charlton Heston como el gran héroe que también busca la cura, pero esta vez los vampiros, y también tiene que ver con los temores de cada época en el año 71, los vampiros son comunistas, han colonizado todo Estados Unidos y él anda luchando con su arma, con su metralleta, anticomunistas. La primera escena, él pasa
por calles vacías al amanecer en California, grandes planos mientras suena una melodía hermosa que no recuerdo el título, y luego se levanta y empieza a ametrallar hacia el vacío, hacia las ventanas a los zombies que son comunistas, que es la amenaza de esa época. Y en la versión de Will Smith, la amenaza o lo que se desborda es la ciencia, porque en esa película buscan la cura a un virus, justamente, él es un epidemiólogo y busca la cura a un virus, y pues lo que terminan generando es otra pandemia de otra cosa, ¿no? Interesante los temores de cada época, cómo se manifiestan en quién es el enemigo. Si en ese tiempo, bueno, temían una guerra de Rusia y China, en este caso, digamos que también podría temerse que las corporaciones crearan vacunas o sustancias, o como dice la gente, que este COVID ha sido creado y no ha sido un hecho fortuito. Eso es un temor que hay ahora. Se puede ver, claro. Y eso es lo que también refleja a la película de Will Smith. Pero si uno va a redes sociales, hay un montón de gente que se la pasa diciendo que, y adicta a las teorías de conspiración de que, bueno, esto ha sido creado y que es una guerra bacteriológica y que tanto tiene que ver los países como tienen que ver las empresas, corporaciones o gente que quiere tener el control del mundo. Leía sobre una supuesta gran operación jaque mate del gobierno chino para apoderarse de las acciones de empresas europeas y americanas. Claro, y esto viene a cuento de que el último conflicto que tuvieron fue con los 5G. De ahí estas teorías se agarran para decir, bueno, ¿sabes qué? Han atacado a China con la tecnología que se supone que ellos tienen superioridad sobre los estadounidenses. Recordarás lo que pasó con Huawei y Google y el gobierno de Trump diciendo, ¿sabes qué? No entra Huawei acá. Y bueno, le da pie a crear este tipo de narrativas conspiranoicas. Lo cual es una prueba de que la ciencia ficción siempre está presente en nuestra vida. La ciencia ficción, desde un hecho muy palpable es cuando tú ves Star Trek y ves que hay algunos aparatos que en la época de los 60 se usaban y parecen artilugios que ahora ya usamos. Por ejemplo, los celulares o las tablets. Las tablets, porque manejaban con las consolas desde tablets, ¿no? Hay un aparato que es una especie de analizador médico también, ¿no? Claro, que se lo ponían en la Claro. frente y les medía todo las condiciones médicas. ¿No te pones a pensar también de que esos creadores de películas y novelas de ciencia ficción también han influenciado en la gente que los ha leído de niño y ahora son profesionales médicos, son profesionales científicos y que han tenido que desarrollar o diseñar productos y que, bueno, se han basado también en ellos, ¿no? ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Algo así. Puede ser que un diseñador era fanático de Star Trek y bueno, ya, bueno, voy a crear este producto y recuerdo que yo vi un diseño y lo voy a hacer parecido. Arturo, ¿cuál es tu libro favorito de ciencia ficción? ¿Tienes uno? ¿Puedes escoger uno? Es muy difícil escoger uno, realmente, muy, muy, muy difícil, pero yo te diría que podría ser, hay un libro que se llama La paja en el ojo de Dios, que es una saga, o también la saga de Mundo Anillo, La paja en el que ojo de Dios. Cuéntanos. A mí realmente es lo que se llama space opera. Trata de que la Tierra ya se expandió a través del espacio y ahora tiene un vasto sector de la galaxia ocupada, pero no ha encontrado vida inteligente. No ha encontrado extraterrestres. Hasta que llega a encontrarlos, pero porque llega una sonda y van a investigarla. Y para poder ir a ese sitio de origen, tienen que pasar por, digamos, sectores donde pueden hacer viajes hiperlumínicos, como portales. No en cualquier sitio podían encontrar eso. Llegan a otro sector de la galaxia donde encuentran esa civilización. Pero ¿sabes qué pasa? Que esa civilización estaba, digamos, contenida en un espacio donde ellos no podían expandirse. Y los terrestres llegan con una tecnología de portales que les permite eso.
Eran una amenaza. ¿Qué pasa? Que esa civilización, que eran los pajeños, porque al planeta le llaman el sector de la paja. ¿Por qué le llaman el sector de la paja? Porque en la constelación, había una constelación que ellos llegan a descubrir, parecía un ojo y le decían el ojo de Dios, pero había una rayita pequeñita. Parece que el ojo de Dios tenía una paja, pues le decían, ¿no? Como la parábola Y bíblica. claro, sí. Todo el sector se llamaba el saco de carbón y tenía el ojo de Dios estaba ahí. Y el ojo de Dios tenía una pequeña constelación chiquita y parecía que no era, que tenía algo en el ojo. Esa civilización contenida resulta que se desarrollaban demasiado rápido. Se desarrollaban tanto, se desarrollaban estos patas que morían en una guerra siempre. ¿Te das cuenta? Se extinguían. Claro, imagínate los ciclos que tenemos acá en la Tierra, ¿no? O sea, el Imperio Romano nace, se desarrolla, llega a su máximo potencial, pero como imperio muere. Y los griegos, ¿no? Los Claro. egipcios, los persas, ¿no? Los incas. Igual que el Imperio Español, claro, y bueno, ¿qué habrá, qué pasará después, no? ¿Pasará esto con Estados Unidos, con China, con Rusia? O sea, entonces, para ellos era todo planeta, que crecían tanto, llegaba un momento que se enfrascaban en una guerra y otra vez llegaban a la edad de piedra. ¿Pero por qué? Porque no podían expandirse, no contaban con un recurso que los terrestres tenían que se llamaba los puntos Alderson. Los puntos Alderson, mediante un motor de propulsión, te permitían viajar más allá de tu sector. La única manera que ellos pudieron salir fue con un impulsor de láser. Agarraron una sonda, pusieron ahí astronautas y le dispararon con un láser y el láser era un rayo coherente que siempre iba a estar prendido y con eso se impulsaban, pero se impulsaron por cientos de años. No podían impulsarse al toque. Hasta que llegara esa sonda a la zona conocida terrestre y a ellos ya se habían matado 3 veces ya. Acabas de ¿Entiendes? mencionar una cantidad impresionante de palabras que he escuchado por primera vez, creo. Rayo coherente y rayos, varias cosas. Me queda con la historia que me cuentas, algo así como que necesitaban expandirse porque si no se ahogaban en su propio espacio con las guerras, cada quien necesitaba conquistar más. Hasta que los terrestres llegaron y la película, digo, la novela trata de que la lucha de los terrestres por cerrarles el camino yo realmente recomiendo esa saga. Son 3 o 4 libros, La paja en el ojo de Dios. No, no, Claro. no lo tenía en mi radar como saga. Tenía 2001 Odisea en el espacio, que es muy famosa por la película también. Pero hasta el día de hoy, y a pesar de que hay páginas web que explican, el final sigue siendo un misterio. 2001, que es uno de los clásicos más clásicos. Su autor colaboraba con la NASA, ¿no? Arthur C. Clarke. Arthur C. Ese Clarke, sí. es uno de los autores más famosos y clásicos junto con Asimov. Y él hace 2001 y lo hace como una especie de fábula, ¿no? Cuando él te cuenta sobre el monolito que está en la Tierra, es un cuento que dice que mientras tú no llegues a cierto estado de civilización, entonces no se te develan los siguientes secretos. Y ellos al principio hacen pues que el hombre pase de un estado a otro, ¿no? Con el uso de la herramienta, Claro, que sí. es un hueso. Y una vez que ha pasado de ese estado, el hombre mismo tiene que tener una tecnología tal que le permita descubrir el próximo paso. Y lo acaban descubriendo en la luna. Y una vez que lo descubren, tienen que ir hacia una fase más. 2001 tiene una segunda parte, pero ahí se supone que el astronauta convertido en otra cosa regresa. Incluso en una película. Ah, Hay una 2010, el película. año que hicimos contacto. No la he visto. Yo vi la película. ¿Sabes qué? A mí me pareció un poco forzado, porque la primera ya tenía un final, digamos, abierto. Ya en 2010 ya tratan de, creo que, forzar las cosas. Quizás haya debido, no lo sé, quizás por presión para continuarnos con los réditos de la película. Suele ocurrir mucho, ¿no? Continuar historias cuando es solamente por un tema comercial. Lo que ha pasado con Alien, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo Claro. mucho cuando alguna vez conversaba, esta es una anécdota que dicen que presentó el escritor o el productor de la película Alien, que tenía que vender a un estudio de Hollywood de qué trataba su película, esta de ciencia ficción, y lo definió con 3 palabras. Dijo, tiburón en el espacio. Seguro que hizo eso porque si no, ¿cómo vende su historia? Y se suele usar ese símil cuando tienes que vender un proyecto o explicar algo, usa una metáfora y sé bien concreto y en una línea capta la atención a quien quieres convencer, ¿no? Tiburón en el espacio, estaba de moda la película Tiburón, ese miedo que generó,
tiburón en el espacio. Quisiera ver en la pantalla adaptadas películas como la que te conté, que es la, la paja en el ojo de Dios, o también hay otra que es Mundo Anillo. Hace un tiempo, no me acuerdo cuántos años, los científicos observaron con un telescopio avanzado de que había una estrella de que parpadeaba inusualmente. O sea, la veían con su luz apagándose lentamente, y eso ellos dijeron no era por causas naturales. Entonces dijeron, ¿sabes qué pasa? Que esa estrella posiblemente sea una esfera de Dyson. ¿Qué es una esfera de Dyson? Ahí está, que es una esfera de Dyson. Imagínate que al Sol lo recubres con una plataforma que te permita obtener energía ilimitada de esa estrella. Claro que es Digamos un que sueño, nosotros ¿no? La energía solar. Digamos que sí, pero digamos que tú, para que no se escape esa energía del sol, tú haces como una especie de plataforma y lo rodeas. Claro. Imagínate que ya tengas energía sin fin para tu civilización. Y eso es una esfera de Dyson. Tú puedes recubrirla mediante un anillo, mediante una estructura, digamos, tipo telaraña, o también rodearla completamente. Son cosas bien locas, porque imagínate la cantidad de material, la cantidad de trabajo que se necesitaría hacer. Es una cantidad, digamos, infinita de recursos para hacer eso, ¿no? Pero los científicos o los futurólogos del espacio, los que les gusta jugar con estos conceptos, dicen que sería posible si hubiera una civilización totalmente poderosa que dominara las leyes de la gravedad y pudiera atraer asteroides y pudiera rodearla. Y hay unos niveles de civilización que ellos ya han graduado, ¿no? Nosotros estamos, digamos, en la fase uno, pero hay fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Una civilización poderosa podría conseguir una esfera de Dyson. Basado en esa idea, se escribió la novela Mundo Anillo. Trata de eso, un anillo rodeando un sol. Pero bueno, en la historia hay una expedición que va hacia ese sol para investigarlo, pero también porque las civilizaciones circundantes tenían miedo de que existiera una civilización tan poderosa. Si una civilización tan poderosa existía, quiere decir que todo el mundo en el cuadrante o en la galaxia estaban en peligro. Mundo Y Anillo, novela de Mundo ciencia Anillo, ficción escrita por Larry Niven en el año 70. Mire. claro, y Larry Niven también participa en La paja en el ojo de Dios. Ambas novelas son sagas y lo que se llama ciencia ficción dura. Claro, veo ¿Por que qué? Mundo Anillo Porque tiene Mundo Anillo, Ingenieros de Mundo Anillo, Trono de Mundo Anillo, Hijos de Mundo Anillo. cuando describen sus cohetes, cuando describen sus naves, cuando describen cómo los ingenieros hicieron el mundo anillo Así es. y cómo desplazarse en el espacio, tratan los escritores de ser bastante cercanos a la ciencia. Por eso les llama ciencia ficción dura. En cambio, a veces tú ves los cuentos de Asimov y realmente no te explica la tecnología que están usando para tener las máquinas que él describe. Claro, En aquí cambio, veo que Larry Niven, escritor, psicólogo y matemático. bueno, así como él, hay varios que escriben este tipo de ciencia ficción, tratando de explicar cómo es que ellos logran que se mueva la nave, cómo es que ellos logran doblegar a la gravedad. Esos dos libros a mí me parecen los que escogería, como comúnmente se dice, para ir a una isla y estar solo. Pero ahora estás en cuarentena y estás solo, ¿o no estás solo? Ahora en cuarentena, bueno, no estoy solo, estamos acá con la familia, somos tres, estamos leyendo, yo estoy acomodando, hace una semana que estoy acomodando y estoy redescubriendo mis libros y ordenándolos un poco. Encontré también algunos manuscritos que están en borrador míos, y mira, la cuarentena me ha servido para detenerme un poco, estar en contacto otra vez con el material que tenía aquí arrumado. Yo recuerdo que tú siempre has sido aficionado a la ciencia ficción, pero también te ha gustado escribir cuentos. Es decir, has retomado, has encontrado manuscritos. Lo que tengo aquí son bastantes borradores. No, nunca he llegado a publicar,
porque considero que no están acabados. La verdad, para ser sincero, el trabajo, a veces el mismo estudio, llevar cursos, actualizaciones y sobre todo hacer páginas web, que es lo que me dedico, me toma bastante tiempo y a veces no tienes horario, porque si bien es cierto que, mira, para hacer páginas web o proyectos de sistemas, la verdad es que siempre tratas de trabajar cumpliendo plazos, ¿no? Entonces no es necesariamente un horario que te puedas ordenar fácilmente, no, no es imposible. Entonces, por ahí que lo he dejado un poco. Pero esta cuarentena justo me ha servido para decir, ¿sabes qué? Ordénate un poco más y justo he descubierto algunas cosas acá que estaban ahí casi perdidas, pero ya están ahí otra vez y yo creo que después de la cuarentena va a haber un, un relance de esta actividad, ¿no? Y terminar estas cosas que hace tiempo dejé ahí y no las he terminado. Así es, esta cuarentena nos está dejando algunas lecciones, algunos aprendizajes y retomando, conversando con algunas personas, habían encontrado cosas, así como tú, que no sabían que estaban en casa, o también ese poco de tiempo para siquiera pensar en eso nuevamente, ¿no? Mira, yo estoy haciendo radio. Claro, y también yo pienso, ¿no? Que esta cuarentena a nivel de gobierno, a nivel del sistema que tenemos, podría obligar a replantear, por ejemplo, lo que es el trabajo. Tú eres un convencido del teletrabajo. Yo estoy pensando, sí, yo digo, ¿no? ¿Por qué si la cuarentena forzosamente hizo que nosotros trabajemos desde casa? Porque yo estoy trabajando desde casa y cumpliendo las tareas que tengo asignadas y comunicándome con mis colegas y ellos, en nuestro caso, sí podemos trabajar desde nuestra casa la mayoría. Mira, a veces yo pienso que un contador o digamos un diseñador, donde trabajo hay bastantes arquitectos que se dedican al diseño y a hacer infraestructura y pueden trabajar tranquilamente en su casa. Claro, en algunos casos se necesita algún tipo de máquinas para ellos. En mi caso no, ¿no? Pero una computadora mediana sí me puede servir. Pero se podría replantear eso, ¿no? La cuarentena ha forzado un poco eso, pero por qué no plantearse eso para después de que pase? Y es más, ahora se viene la gran prueba de la teleeducación que ya empieza con fuerza, todos, nadie quiere perder más tiempo, las escuelas, especialmente privadas, ya iniciaron la transmisión de clases, ¿no? Veo que veo que hay una iniciativa del Ministerio de Educación, hay una plataforma que se llama Check, que estuve leyendo ahora, que era una iniciativa de un par de jóvenes, digamos, una propuesta privada, pero que también el Ministerio de Educación ha tomado y me parece que ya está en línea. Mm. Y claro, las plataformas educativas también pueden, digamos, integrarse. El problema es de que somos un país que no tiene internet para todos, La no tiene interconexión. máquinas para todos, claro. Creo que Google tiene un proyecto para poner globos, incluso Facebook también, Globos aerostáticos, ya ¿no? como fundación así que den internet a grandes zonas. Por ejemplo, a la selva se le puede dar así. Me has hecho acordar de un proyecto de una laptop por niño, que daban unas laptops pequeñitas. ¿En qué habrá quedado eso? Ese proyecto es de hace más de 10 años. Sí, es un proyecto de hace más de 10 años, incluso que su energía era, si no me equivoco, solar o le tenías que dar, digamos, como una especie de dínamo para cargar las baterías, o sea, mover un dínamo para cargar las baterías. Eran unas laptops blancas que parecían un poco de juguete, blancas y verdes, Así es, One que se Laptop entregaron a per las escuelas. Child. Realmente no sé ahorita en qué estado se encontrarán, si las tendrán todavía, habrán servido, habrán durado, no sé, porque no se ha hablado mucho de eso ya. Recuerdo que Ya no se escucha el Estado noticias. peruano compró una cantidad grande y se envió a zonas rurales. Era un proyecto de un tal Nicolás Negroponte y que venían con un software gratuito, entiendo, con código abierto, una especie de Ubuntu, ¿no? O algo basado en Linux o LPC. Interesante. Sería interesante conversar con alguien que ha trabajado con esto y saber en qué quedó, ¿no? Sí,
eh, para mejorarlo, para ver en qué quedó claro, y sobre todo para mejorarlo y ver qué otras propuestas al respecto hay. Estamos viendo que la educación de la mano de la tecnología podría ayudar a que el tema de tener acceso y tener las mismas oportunidades sería de gran ayuda, crear plataformas en esa dirección. Arturo, retomando el tema de ciencia ficción, me he acordado de algo. Yo te presté un libro y no me lo has devuelto. Un libro de crónicas de Luis Enrique Moreno Tellesen, El Jardín de las Lámparas, y me he acordado porque era una especie de ficción, de ciencia ficción. Es un libro muy antiguo que me habían regalado de cuentos. Pero aprovechando y además de recordarte que me debes este libro, literatura peruana de ciencia ficción. ¿Quiénes son? En literatura peruana tenemos a Adolf, que escribió El día que saltaron los chinos, tiene cuentos. Mira, uno de los más conocidos es el Clemente Palma, Clemente Palma, el hijo de Ricardo. Ricardo, sí, Ricardo Palma. También tenemos a Extremadoiro, que escribió Glascan, el planeta maravilloso. No sé si a Josip Ibrahim también se le puede considerar, él escribió sobre Yo visité Ganímedes. Yo visité Eh, Ganímedes, la famosa tuvo un novela. éxito relativo. Y yo me acuerdo que yo estudiaba primaria cuando me regalaron el libro y era de alguien que estaba por la Costa Verde y los extraterrestres lo abdujeron y se lo llevaron a Ganímedes. Yo Que visité es, Ganímedes, del año sí, 71, Leo. Joseph Rhyme 72. y 72, ok. Y es lo mismo que dice Wells Paz, el El que que es lo abducieron, que es ¿verdad? uno de los que dicen que cuentan más sobre extraterrestres en el Perú, sobre todo en la playa de Chilca. Sixto Wells, ¿no? Sixto Wells. Ya él también tiene un discurso así, que él también se lo llevaron a Ganímedes. Bueno, ahí ya creo que el tema va por el hecho ya de, digamos, no tanto de ciencia ficción, salvo el libro, claro, pero Va por sí algo ya va más por el hecho esotérico, ¿no? digamos, cosas que no se pueden probar fácilmente, ¿no? Y que ya no es ciencia ficción En generalmente, serio, pero sí, en serio dice que fue raptado en la Costa Verde mientras caminaba en la Costa Verde. Josip Ibrahim sí, y él dice que sí es verdad, y también Sixto Paz Wells también dice que se lo llevaron a Ganímedes, ¿Y qué es claro. Ganímedes? Ganímedes es un satélite de Júpiter, ¿no? O de Saturno. Así es, de Júpiter. Y qué fascinación con este lugar. Se cree que ahí hay una civilización entonces. Conozco por qué escogen Ganímedes, en todo caso podrían haber escogido Titán, por ejemplo, ¿no? Claro, Eh, Parece que tiene más posibilidades de tener vida vida extraterrestre dentro del sistema solar. claro. Joseph Hay, Ibrahim. claro, yo sí vi Brain. Ahora, hay una hornada de nuevos escritores de ciencia ficción que están saliendo ahora. Y bueno, hay varios, no me acuerdo los nombres. eh, y entre ellos que está Carlos Aldívar, por ejemplo, a ver si lo conozco a Carlos Aldívar. Eh, y bueno, están escribiendo ciencia ficción. Ahora, lo que siempre me he preguntado es que la ciencia ficción en el Perú no ha sido pues como una ciencia ficción inglesa o como una ciencia ficción norteamericana. Yo recuerdo que, por ejemplo, los rusos, cuando salió 2001, ellos dieron una respuesta con una novela que se llama Solaris y también trataban de tener escritores a la par que los norteamericanos en ese aspecto. Y los ingleses, ni qué hablar, tienen una tradición de escritores de ciencia ficción, pero siempre me he preguntado por qué, no solo en el Perú, sino en Sudamérica no hay esa tradición tan fuerte, ¿no? Pero escritores aquí hay más, por ejemplo, tradicionalistas, indigenistas, ¿no? Bueno, tenemos Es, otras vertientes, ¿no? Por ejemplo, claro, el realismo mágico. claro, pero no ha habido una corriente tan fuerte de ciencia ficción como la tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí no vas a encontrar, digamos, alguien que sea, pues, como Bradbury,
o Asimov, o Arthur Clarke, ¿no? O Philip Farmer, tantos escritores que sí tienen éxitos y sus novelas son famosas y tienen películas y toda una parafernalia, ¿no? Una cultura de años que tienen así. De repente estamos a la Pero espera de que escriba Arturo Delgado. bueno, eso es un sueño que tenía de niño, escribir sobre ciencia ficción. Siempre de chiquito me ha fascinado este tema y me devoraba libros de ciencia ficción, escribía. Yo empecé leyendo los cómics y luego había novelitas de bolsillo. Yo vivía en Amazonas, no, en Lamo no había mucha televisión y me paraba leyendo esas novelitas que generalmente traían los policías y con esas novelitas, digamos, traficábamos ahí, nos prestábamos los libros de bolsillo, que eran Bruguera, si no me equivoco, de España. Editorial Bruguera. Editorial Bruguera, que generalmente la mayoría era de vaqueros, pero tenía su serie que era ciencia ficción. Y ahí te Y bueno, apasionaste. y de ahí pasar de cómics a las novelitas y luego a ya novelas de Julio Verne, ya voy, ya, El listo, salto. la rueda empezó a girar y ya no se ha detenido hasta ahora. Sigo consiguiéndome novelas, viendo películas, a veces ya con un ojo crítico porque cuando una película no está estructurada y realmente veo que, por ejemplo, no cumplen ciertas leyes y que por qué, por ejemplo, una ventana de la nave tiene que ser como la de los aviones, qué pasa con la rigidez estructural de la nave, oye, no puedes irte por un campo de asteroides, o los asteroides en el espacio no están muy juntos, entonces a veces me hace salir de la trama, ¿no? Es totalmente hecho para generar un efecto en el público más que responder a cuestiones científicas. Claro, otra cosa es que tú veas la Guerra de las Galaxias. Claro. Entonces, eso no tiene un afán de decirte, ¿sabes qué? Pucha, la tecnología es así y aquí hay ciencia que estamos siguiendo, ¿no? Es una Es película de aventura entretenimiento. y se entiende, pues, ¿no? Claro. Arturo, tenemos bastante tiempo conversando, en verdad creo que podríamos conversar mucho más. Yo creo que hay muchos temas que han quedado, especialmente hablar de tus otras pasiones, de tu historia en Lamut y otras historias que podríamos conversar. Me parece lindo cerrarlo con este tema de ciencia ficción en este primer programa, de repente una segunda edición, si hay más temas que conversar, pero antes quería hacerte una pregunta que ando haciendo a todos. ¿Qué es lo primero que harás al terminar la cuarentena? Créeme que no me lo he planteado mucho como que yo voy a hacer algo, pero sí quisiera salir con mi familia a pasear. Especialmente mi hijo lo tengo aquí retenido, no lo dejamos salir, lo cuidamos mucho. Pero quisiera ir al campo. A cualquier lugar, de Quisiera ir, repente un viaje, quisiera ir ¿no? al campo y que el campo, bueno, si es fuera de Lima, aquí cerca hay bastantes sitios. La otra vez estuve por Pircas, Huancaya. Claro. Me gustaría salir de la cuarentena. Yo sé que no va a ser inmediato, ¿ya? No, yo sé que termina la cuarentena, no puede salir de forma alocada Porque a además que va a hacer, haber mucho trabajo que hacer, ¿no? pero sí, después de cuarentena, digamos, no sé realmente, no sé cuánto vaya a durar ese lapso de tiempo en el que todo trate de ser normal, pero sí ir al campo y, bueno, salir y ver los cerros, las plantas, Creo que tocaría ir al respirar AMU. aire, sería buena idea, claro, Yo te sí. acompaño, ¿eh? Nos vamos al AMU. Vamos al Lamu, pues. Vamos al Lamu. A ver, ahí en Lamu nos falta descubrir una civilización perdida, ojo. Sobre esa civilización perdida en una siguiente conversación.